¿Tiene sentido la palabra? ¿Hasta dónde llega el significado de nuestro inconsciente? Está comenzando La Cura por la Palabra. Hablemos de psicoanálisis en la vida cotidiana. Conducen Gael Bosch, Paola Lugo y Patricia Ochoa, desde la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cura por la Palabra, que el día de hoy, 3 de marzo del 2020, estaremos hablando del sujeto postmoderno. Bienvenidos, estamos muy contentos todavía y seguiremos muy contentas de transmitir desde la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Recuerden que pueden buscar nuestra transmisión en vivo todos los martes entre las 10 y 10:15 de la mañana, nos estamos conectando. Y también anunciarles que estamos muy contentas porque ya tenemos nuestros podcasts y los podrán encontrar en la página de Facebook de La Cura por la Palabra. El día de hoy conducen Pati Ochoa. ¿Cómo estás, Pati? Hola, ¿qué tal, Pau? Bien. Y del otro lado del micrófono los saluda Paola Lugo y con nuestra invitada, Pati Reyes. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, chicas. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por estar aquí. Y Muchas Gael gracias por la Bosch, que llega en un ratito. Agradecemos a Aida Arena por todo su apoyo en este proyecto y le damos la bienvenida y un agradecimiento a todos los que nos ven y nos escuchan. Pati Reyes, se las presento, es psicoanalista en función didacta de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara y bueno, hoy nos va a hacer el honor de hablar sobre el sujeto postmoderno. En psicoanálisis, el psicoanálisis no es ajeno a su tiempo. La vida política y social empuja a la creación de nuevos pensamientos en las diferentes disciplinas de estudio del ser humano. Es así como el psicoanálisis también se ve impulsado siempre a nuevas transformaciones en su pensar y su quehacer dentro y fuera del consultorio. El sujeto postmoderno vive esta nueva realidad donde el acceso al confort y al consumo es más factible. Vive en una libertad en cuanto a que existe una relajación de los tabús y dogmas del modernismo, y en donde se encuentra una pluralidad y atmósfera de aparente tolerancia. Asimismo, y siendo la otra cara de la misma moneda, el hombre ahora busca tener para ser al enfrentarse a un modo económico consumista que finge satisfacer deseos y necesidades más profundas con cosas más superfluas. Y voy a citar una pequeña parte de un texto de Zygmunt Bauman. La identidad válida es para Bauman aquella que está en un esfuerzo constante de autoconstrucción frente a los demás, utilizando el consumo como herramienta principal de expresión. La vida organizada alrededor del rol productor ha pasado a girar en torno al rol del consumidor y al bienestar de su cuerpo. De ahí que el último estante abierto en las grandes superficies comerciales no sea el del amor, sino el del narcisismo. Entonces, pues hoy reflexionaremos en torno a este tema, así que comenzamos. Muchas gracias por estar aquí, Pati. Gracias a ustedes por invitarme. Teníamos un ratote persiguiéndote, ¿verdad? En un rato, sí. La verdad es que tengo que que recordarles que en la primera parte del programa, lo que era Carmen Villoro y Pati Reyes fueron las madrinas del programa, así que de alguna manera, como siempre, pero hoy también tenemos invitada de manteles largos. Es un placer tenerte aquí, Pati. Gracias por la invitación y al final de cuentas estoy muy agradecida y muy gozosa de estar aquí con ustedes. Pati en su licenciatura tiene además la sociología como carrera. Sí, mi formación inicial es como socióloga y como yo me especialicé en sociología del conocimiento, pues esto fue indirecta e inconscientemente a llevarme a formarme como psicoanalista. Y de alguna manera de aquí sale el que te hayamos invitado a unas jornadas hace un tiempo, ya unos mesecitos, para unas jornadas internas de candidatos, donde surge de alguna manera la idea de hablar del sujeto posmoderno. Tú nos propusiste el tema, nosotros te propusimos a ti para algo sobre la sociología, que también nos interesa como un campo de interacción para el psicoanálisis. ¿Por qué es importante el campo de interacción para el psicoanálisis de la sociología? Bueno, mire, yo creo que Freud, quizás sin saberlo,
era un sociólogo, ¿sí? Y eso podemos como apreciarlo mucho en sus escritos, artículos como Tótem y Tabú, Psicología de las masas, El porvenir de una ilusión, el malestar en la cultura, ¿no? Que es muy importante, donde habla precisamente que la vida es la lucha entre las pulsiones de vida y de muerte, que es la característica del aparato psíquico, ¿sí? Entonces, desde ahí, bueno, ya a mí desde que en la formación me interesó mucho estos artículos, y el punto sería cómo interrelacionar lo individual, lo altamente la subjetividad, con la cuestión de la influencia y la incidencia que tiene en la formación del aparato psíquico y el modo de representar el mundo del contexto sociocultural, ¿no? Los cambios, todos los cambios sociohistóricos. Entonces, es por eso que a mí me ha interesado mucho precisamente interrelacionar lo que es el psicoanálisis, porque yo soy, al final de cuentas, psicoanalista. Tengo 2 sociología, pero soy psicoanalista, pero que también me parece que es muy, muy importante para nosotros como psicoanalistas que predominantemente trabajamos con lo que es el mundo interno, pero no podemos quedar, digamos, como que aislados de la influencia que genera y la incidencia que tiene en nuestro mundo interno la cuestión de la realidad y la realidad social en la cual vivimos y en el ambiente del cual estamos rodeados. Entonces, mi intención siempre ha sido cómo relacionar, ¿sí?, las ciencias sociales en general, porque no es que sea la sociología, aunque se considera que la sociología es la madre de las ciencias sociales, que bueno, eso está en discusión, pero al final de cuentas, cómo esto nos puede ayudar a nosotros a ver cuál es el entorno y el ambiente sociocultural que rodea al individuo y que incide en su funcionamiento mental, y cómo esto crea ideologías, y salir de este encapsulamiento en que a veces nos metemos los psicoanalistas de que puro mundo interno, y dejamos como que de lado pues el mundo externo, o sea, la realidad, y que no es porque nosotros vayamos a trabajar sobre eso, pero el punto estaría en que nosotros tendremos que tener una dialéctica, ¿no? Un intercambio. Ajá, fue el tuyo. Tuvimos una pequeña, precisamente, intromisión del mundo externo. Exacto, exactamente. Para saludarlas, Pati. Hoy tuvimos un cambio. Perdón, sí. Supuestamente lo tenía yo en silencio, pero bueno, me falló. Sí, no hay problema. Mira, de alguna manera vas dando una muy buena introducción. Pensaba yo, Freud habla de las series complementarias. Decía que hay una parte constitutiva, ¿no?, que es original de cada sujeto nace con una fuerza, con una energía, con una pulsión, que va a determinar algunas de las características de su conducta en un futuro. Pero también decía que está la parte social, cultural, transgeneracional y, obvio, la genética heredada, ¿no? Entonces, aquí es la parte o la importancia de también incluir la parte cultural, la parte social, claro, dentro de la construcción psíquica del sujeto. Claro. Bueno, nosotros tenemos una psicoanalista ya fallecida, pero que para nosotros es muy conocida, como Pira Olañé, que ella habla de esto junto con el que fue, bueno, influencia de su marido, que fue Castoriadis, y que habla, ¿no?, que al final de cuentas el grupo, ella le llama el grupo social el conjunto de las voces, ¿sí? Y entonces dice que ese conjunto de las voces es lo que lo hace a uno, el contrato narcisista, formar parte del medio, pertenecer al medio en el que uno está, y que eso genera un discurso ideológico que se ve reflejado en el modo de concebir el mundo del sujeto, ¿sí? Entonces, es en ese sentido que Pira Olañé habla de que hay un discurso que es violento, como lo de la violencia primera, pero que incide en cómo percibimos y cómo nos representamos al mundo, y por lo tanto cómo actuamos, cuáles son nuestras percepciones, cómo nos explicamos los aconteceres. Y si algo debemos de tener en cuenta es que los cambios socioculturales son, y ahora terriblemente variantes, ¿no? Sí, vertiginosos. Lo cual nos lleva a que haya cambio de significaciones, que lo que era hace 20, 40, 60 años ahora es diferente, ¿sí? Entonces, pero el sentido de pertenencia a ese grupo social precisamente consiste en repetir, digamos, transmitir y repetir ese discurso ideológico que nos proporciona el mundo externo, o sea, la sociedad en la cual vivimos o el grupo social al que pertenecemos. A veces sin cuestionárnoslo.
No, eso es totalmente cierto, ¿no? Es cuando ya se habla de cuestionar, bueno, ya vamos de ganancia, sí, pero esto, bueno, desde los abuelos, padres, etcétera, todo se va transmitiendo, y el medio ambiente y el conjunto social o grupo social al que pertenecemos, ¿sí? Y por ejemplo, pensaba en la globalización, cómo nos vamos enterando de más cosas con mayor rapidez. Sí. Tenemos, por ejemplo, yo pensaba, bueno, antes yo crecí con la idea de que es el catolicismo, como 3, 4 más opciones, pero ahorita hay muchísimas ideologías, claro. Religiones. Y al mismo tiempo, bueno, uno se va empapando de varias y ya no sabes ni dónde pertenecer, y si poquito de acá o poquito de allá. O sea, ¿qué pasa con esta variedad de opciones? Porque se puede pensar que es libertad, ¿no? Libertad para elegir, de identificarte con algo, pero también suceden otras cosas, ¿no? Bueno, el punto estaría en que tenemos que también saber que la sociedad no es un conjunto homogéneo, y que también dependerá mucho de cuestiones etarias, de edad. Quizás ahorita estamos con lo del género, que es lo de la paridad de género, pero al final de cuentas, también desde la situación socioeconómica, de la cuestión de los orígenes, y también de eso de alguna manera va dependiendo. Pero también hay una cuestión que es bien importante y que no es primera vez que pasa, ni es la última que va a pasar, pero todo lo que la tecnificación o la tecnología, todos los cambios que va generando, porque podemos pensar en los años de 1800, finales del siglo XIX, donde al final de cuentas es la revolución industrial con la aparición de la máquina de vapor y todo lo que eso, digamos, generó. Ahora no es la máquina de vapor, pero estamos hablando de toda el ciberespacio, ¿sí? Que eso también va creando una serie de cuestiones, pero el punto está en que lo que decías, Pati, de que, y lo que se citó, ¿no? Lo que decía Zygmunt Bauman, que al final de cuentas estamos ahorita en una sociedad líquida, que es altamente individualista y egoísta, porque este es el punto, ¿sí? Donde habiendo tantas posibilidades de comunicación, vivimos aislados, ¿sí? Así es. Y entonces estas ideologías de el fin del mundo, o sea, del cambio climático, que es cierto, evidentemente que tenemos que estarlo cuidando y todo, pero cómo al final de cuentas, a mí lo que me llama mucho la atención y me impresiona es que para los jóvenes, para los chicos, es como que no hay futuro. O sea, ven con mucho temor el futuro, con mucho miedo. Y bueno, hay razones para pensar ciertas cosas, pero el punto es ver cuál es el conflicto, cómo solucionarlo, pero no es como esta idea de que, híjoles, de que el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar, los que no se va a acabar seremos los seres humanos. Sí. Pero el mundo no se va a acabar, ¿no? Entonces, eso cómo va creando ciertas tendencias de tipo ideológico que guían ahora a la juventud versus personas como yo que no vivimos esas ideologías o esos cambios, ¿sí? Entonces, la tecnificación y la tecnología ha creado una serie de variaciones. A veces parece un cuento de ciencia ficción, ¿no? Y que todo aquello que antes veíamos en una película, en una pantalla, como yo recuerdo cuando los Simpson ponían un video donde podías ver al otro con el que estabas hablando aparentemente por teléfono, y ahora es en el celular, en la mano, y todo el tiempo, sí, igualito, ¿no? O sea, ya no tardan en pasar los coches volando, y ese tipo de cosas que nos van modificando también nuestra forma de relacionarnos, de interactuar, claro, de convivir, ¿no? Y que son parte de la vida. Yo no sé, si acaso yo creo lo que está como en punto de cuestionamiento es lo rápido que es ahora. Antes eran unos cambios que por ahí se iban dando de entre años, ahora es en meses. Por eso no en meses, ¿no? En días. Por eso también como las relaciones son también así, o sea, pensaba Pero fíjese, ay, perdón que te interrumpa, pero es que ahorita con lo que decías, Pati, les voy a contar una anécdota que a mí me pasó cuando yo era joven, era universitaria en ese entonces. Me acuerdo que compré el libro que me llamó mucho la atención, el de 1984, de Orwell. Sí. O sea, lo leí 10, 15 años antes de que llegara 1984. Y yo a la hora que lo leí, yo estaba impactada y impresionada. Ahorita, ¿qué te fue puedo profético. decir? O sea, ahorita ya, fíjense, de 1984 a 2020, todos los cambios que nos ha tocado, digamos, como ver.
Y el punto, bueno, y hablando yo en este sentido de, ya podrán imaginar la edad que tengo, ¿no? Pero el punto está en que nosotros como psicoanalistas, hay una frase de Marcelo Beñar que dice, ¿cómo nos cambia el mundo que cambia? Y que nosotros como psicoanalistas tenemos que ir estando al día y adecuándonos a esos cambios para poder interactuar y comunicarnos con los pacientes, que tengamos, digamos, los mismos referentes, los mismos códigos para que haya una comunicación y que no sean dos monólogos, ¿sí? Entonces, es por eso que considero que es muy importante que nosotros, los psicoanalistas, salgamos un poquito al mundo externo a interesarnos en qué es lo que está pasando afuera, cómo desde, además, cada disciplina social o cada ciencia social tiene su objeto de estudio y el modo de abordarlo, que no cambia el nuestro, pero sí nos enriquece. Entonces, hay un concepto en sociología que se llama el Weltanschauung, que es visiones del mundo. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy interesada en que nosotros los psicoanalistas, sin que dejemos de ser psicoanalistas y no pensando en que estamos politizando el psicoanálisis, es poder tener un intercambio con las otras ciencias para que nos enriquezcan y podamos precisamente ayudar a cómo interrelacionar el conflicto psíquico, que es nuestro primer, digamos, interés, con el mundo social, con para poder tener una visión, ¿sí?, global en ese sentido, ¿sí? Entonces, claro, la globalización es un hecho el día de hoy. A uno le llegan las noticias en segundos. A mí me tocó ver, fíjense, la Primera Guerra Mundial que fue transmitida, no mundial, perdón, el conflicto en Irak, ¿sí?, de que fue transmitido por primera vez en tiempo real en la televisión y todos estábamos, pues bueno, aparte de impactados, pero impresionados, ¿no? Sí. Es que pensaba en esto de cómo los socianos habla de lo individual y viceversa, ¿no? Claro. Porque también en el consultorio, o sea, el mismo paciente nos va hablando de algo que tenemos que conocer, que tenemos que buscar y estar actualizados, ¿no? Porque hablas de una sociedad egoísta y esto va trayendo una sensación de soledad, de vacío dentro del consultorio, ¿no? Hay una diferencia, ¿eh? Esto es importante. Evidentemente estamos hablando de esta cuestión de la sociedad del consumo, ¿sí? Todo lo del marketing que se vende, etcétera. Pero el punto está en que esto es bien peligroso porque es un engaño, ¿sí? Porque es el consumo, si yo tengo algo, ahora la cuestión no es lo profundo y lo estable y lo permanecer, sino es el cambio constante, ¿no? El celular que ya el año pasado lo compré, pero que ahorita ya está desactualizado y que hay que comprar otro, cosas así, y que nos aísla, porque aparentemente estamos en contacto, pero en realidad estamos solos. Pero hay que diferenciar entre lo que es la soledad. La soledad es una sensación de un dolor, una ausencia por el otro. Pero el vacío es precisamente generado desde el punto de vista de lo social, desde luego desde lo psicoanalítico tiene que ver con muchas otras cosas, pero al final de cuentas es la soledad de sí mismo, de no tenerse, o sea, del sinsentido, de la mismidad. Sí. Entonces, mucha gente confunde la soledad con el vacío y cree que satisfaciéndose a través de consumos va a llenar ese vacío, cosa que no es así. Consumos y actividades, ¿no? Hacer. Sí, soy en la medida que hago, y si no hago, entonces no soy. Porque además, fíjense, ahorita también una de las grandes preocupaciones de las personas en general es el miedo a no ser nada para nadie. De ahí es donde podemos ver, por ejemplo, que en redes sociales es cuántos likes me dan, los famosos influencers, los youtubers y todo esto, ¿sí? Entonces, esto es un malentendido en el sentido de que eso no nos acompaña, porque yo tengo que estar acompañado de mí mismo, ¿sí? De mi ser, independientemente de que esté rodeado de muchas personas o que esté solo, ¿sí? Sí. Gael, ¿le puedes bajar el volumen? Se escucha. ¿Tiene volumen? Entonces lo tengo que desconectar. No, es que se está escuchando, quién sabe por qué. No sé. Tú traes Ajá. Perdón, me distraje, pero es que se estaba escuchando y seguro se iba a escuchar ahí con los radioescuchas, entonces, perdón, tuve que meter un detalle técnico para interrumpir. Estamos haciéndole ahí la lucha y todo. Sí. Por ganas no falta. Así es. Y la idea es que poco a poco nos salga cada vez mejor y creo que así lo hemos estado logrando. Como todo en la vida. Y bueno, Pati, ¿y por qué surgió el tema postmoderno, del hombre postmoderno?
Bueno, es un concepto que inclusive ya actualmente como que está perdiendo vigencia, claro. ya lo de la posmodernidad. Entonces, la cuestión es la modernidad, se aplicaría a la etapa esta de la revolución industrial y de todo esto que fue hace más de un siglo, ¿sí? Y entonces, bueno, los sociólogos son los que han metido este concepto de posmodernidad, ¿sí? Entonces, es algo como que ya estamos dejando la modernidad, pero en realidad estamos pasando otras cosas de que ya no sé cómo se va a llamar ahora. Ya ves, Bauman habla de la sociedad líquida, ¿sí? Líquida porque es todo evanescente, todo es rápido, todo es... Porque este es el punto. Es que hay la obsolescencia programada, pensaba yo, ¿no? Donde todos nuestros aparatos, sí, claro. la vida entera pareciera obsoleta un día para otro. Sí, tienes que definitivamente irlo renovando año con año. Sí. Pero no nada más a los objetos, sino a las personas, a los amigos, a la pareja, etcétera. Pero fíjense, la gran característica de la época actual, que yo lo veo mucho en los jóvenes, en los millennials, que no quieren hacer compromiso, nada duradero, es a lo que voy. Y el punto está en que a nosotros como psicoanalistas lo que nos importa es saber que tiene que haber siempre una espera, ¿sí? Lo sabemos muy bien, Freud nos lo decía, para que entrar en contacto con la realidad y poder satisfacernos con base en la realidad y que sea algo estable y duradero, tiene que haber un periodo de frustración y de espera. O sea, de ausencia también. Claro, de una falta, de algo, porque ahí es donde aparece el pensamiento que simboliza, ¿sí? Entonces, el punto de la característica de la época actual es el no desear, el no querer pensar, el no tener que esforzarse, el no sufrir ninguna frustración ni ninguna espera y toda esa demanda, ¿no? Y eso también nos pasa en el tratamiento, a eficacia demandada, ¿no? La rapidez para ver... Dime cómo le hago. Sí, cómo le hago, y no es así. Entonces, el punto está en que lo que caracteriza a esta todavía llamada sociedad posmoderna es la prevalencia de la imagen sobre la palabra, esto del no desear, todo tiene que ser rápido, y no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y esto es lo que va impidiendo que se vaya llegando a un pensamiento simbólico y todo queda en lo concreto. En lo concreto, pero concreto terrible, ¿sí? Y muchas veces, bueno, yo he escuchado también dentro del consultorio cómo hay conflictos entre, es que puedo viajar o mejor rentarme un departamento para mí, ¿no? O sea, y la sociedad sí va haciendo como estas categorías de, no, pues, ¿qué estás pensando? O sea, qué menso, mejor vete a viajar, o sea, ¿por qué buscas un espacio para ti? O sea, como que se va perdiendo también ese potencial espacio para pensarse en esto de solo estar conociendo lo nuevo, lo que me hace sentir bien en el momento. Exacto. Y no la espera, ¿no? De a ver quién soy, a ver qué hago con mi espacio, tanto físico como interno. Claro, el problema es la cuestión del no cuestionarse. Por eso ahorita decía que si ya nos cuestionamos ya es ganancia, pero el punto es la no reflexión, o sea, ya no se reflexiona, sino es de ya todo rápido, bueno, bonito, barato, etcétera. Y entonces esto es lo que va haciendo que el pensamiento simbólico no se dé y entonces quede en lo concreto, ¿sí? Nora Gramajo, que es la fundadora, es el miembro fundador de aquí, de la asociación, decía que el psicoanalista no puede formarse en cuatro paredes, no puede aislarse y no puede nada más leer psicoanálisis. Claro. Decía, tenemos que saber de todo un poco, ¿no? Porque precisamente tú ya lo decías ahorita, la interacción con el mundo va a hacer que nosotros también tengamos una interpretación adecuada para el sujeto que tengamos enfrente como paciente. Y entonces, aquí en la asociación se va a formar un comité de sociedad y cultura. Comisión. Es una comisión, sí, efectivamente. Y tú vas a ser la que preside por el momento. Coordinadora, sí. Sí, precisamente vamos a empezar. Bueno, partamos de un hecho, que la cuestión es que nosotros como psicoanalistas tenemos también un deber moral y ético de poder hacer una relación o correlación del conflicto social con el conflicto psíquico, aunque nuestro peso, digamos, está en la cuestión del conflicto psíquico, ¿sí? Entonces, a partir de ahí y a partir de la invitación que me hicieron a participar en esta jornada, fue en la que yo dije, bueno, es que tenemos que interesarnos en todo lo que pasa en el afuera, ¿sí? En lo que pasa en el contexto sociocultural en el cual vivimos, ¿sí? En los grupos a los que pertenecemos, y etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí me surgió la idea de crear una comisión
sí que se llama, ya se le puso un nombre y se llama Psicoanálisis, Sociedad y Cultura. Entonces, esta comisión, bueno, aquí traigo, miren, precisamente la justificación, que no se las voy a leer todas, pero fue con lo que yo se presenté para esto, es que la propuesta de creación de una comisión como esta encuentra relevancia al surgir como la instancia institucional que propicie tanto entre maestros y candidatos y a la gente en general espacios para cuestionar, pensar, reflexionar en torno a cómo es que las situaciones sociales, siempre diversas y cambiantes, atraviesan nuestra consulta privada y nuestro quehacer psicoanalítico. Esto es por lo que les comentaba yo, de que tenemos un compromiso ético y moral con el paciente, ¿sí? De cómo ver, cómo atraviesa nuestra consulta eso, ¿sí? Pero no quedó encerrado en 4 paredes de la asociación. Va a estar en espacio público, invitado a todo el mundo en general con interés de... Exacto. Claro, porque también el punto está en que mi intención es de que nosotros salgamos de ese capelito en el que a veces nos metemos en nuestro consultorio y que nosotros no, si no es el análisis del mundo interno, eso no es psicoanálisis. No, el psicoanálisis es mucho más amplio, ¿sí? Entonces, el punto estaría en que esta comisión, bueno, mi intención es de que está todo público para vincular, interrelacionar el psicoanálisis con las ciencias sociales en general. Entonces, sí, vamos a empezar a tener conferencias. ¿En dónde? Van a ser, bueno, afortunadamente vamos a contar es una chulada con, también. sí, exacto, no, es un de marco lujo, de lujo. El espacio que se nos proporcionó, nos facilitó Carmen Villoro como directora de la Biblioteca Iberoamericana, y bueno, qué más lujo que tener una conferencia de esto. Entonces, la intención de esta comisión es invitar aproximadamente cada 2 meses a un invitado que nos hable, por ejemplo, a un sociólogo, a un economista, a un comunicador, a un antropólogo, que sea hombre, no, puede ser cualquiera de ellos, pero para que nos hablen de su objeto de estudio y que nosotros podamos tener un intercambio para tener una visión del mundo, o sea, no nada más del mundo interno, sino amplia y de cómo incide. Entonces, la idea es esa, promocionar precisamente el ligarnos para poder desarrollar espacios donde podamos reflexionar, cuestionar cómo los cambios sociohistóricos afectan, pero también cómo el psicoanálisis como método, ¿sí?, puede también ayudar a enfrentar esos conflictos sociales, ¿sí? ¿Y tenemos ya primera fecha? Ya tenemos una primera fecha, afortunadamente, ya acaba de concretarse. La primera va a ser el 25, hay detallitos todavía que ajustar, ¿sí? Pero la primera sería el 25 de abril. Sí, después de vacaciones. Exactamente después de la semana de Pascua, va a ser el sábado 25 con el tema de paradigmas actuales en las ciencias sociales. Y vamos a tener 2 invitados de lujo, 1 o 2, todavía uno está como bien, pero 1 o 2, que son los maestros en esto, y que nos van a hablar sobre estos paradigmas, porque el punto son los cambios históricos, ¿sí? Los cambios de paradigmas, los paradigmas con los cuales yo viví. Sí. No han cambiado del todo tal cual, pero se han cambiado en muchas cosas, ¿sí? Entonces, esto es precisamente la actualización en la que estamos promoviendo, y además la intención es que sea abierto a todo el público. Entonces, bueno, ya cercano al 25 de abril, pues esperemos que por medio también podamos invitar a las personas, porque no nada más es para gente del grupo o de la asociación, sino es abierto al público, ¿sí? Y ya veremos la manera de transmitirlo en vivo, así como este programa. Ojalá. Si es posible, vamos a planearlo también, a programarlo. Sí. Entonces, yo estoy muy entusiasmada con esto, ¿sí? Sí. Yo quería hablar un poquito más acerca del pensamiento. O sea, ya en un inicio del programa decías que Freud, sin decirlo, era sociólogo también. Sí. Y él hablaba de, bueno, ya al final de sus días, sí hablaba de lo terrorífico que puede ser el ser humano si no se le pone un límite. Claro. Y nosotros en psicoanálisis sabemos que el pensamiento es una forma de límite, pero no un pensamiento de nada más pensar por ansiedad, rumiaciones, sino un pensamiento profundo que conecta, que da sentido. Entonces, claro, ¿qué es la función de estas pláticas? O sea, ¿cómo es que nos van a hacer pensar y cómo
esto modifica el comportamiento también a la larga. Y además esa pregunta me gusta porque es justo lo que también promueve el psicoanálisis dentro del consultorio, ¿no? Sí. Que el sujeto se ponga a pensar sobre su propia subjetividad. Claro, es que bueno, si lo pensamos desde este punto de vista, es la cuestión de la subjetividad socializada, ¿sí? Entonces, yo decía que Freud era sociólogo sin saberlo, porque él nunca ha sido sociólogo, pero bueno, vuelvo a lo de sus escritos, y él decía que toda psicología individual es también una psicología social. Eso lo decía mucho en Psicología de las Masas, ¿sí? Entonces, ahí es donde Freud empieza a hablar, pero el punto es, hablaba yo del malestar en la cultura. La premisa básica de ese artículo en Freud habla de la cuestión de la destructividad del ser humano, ¿sí? Entonces, me parece que es un punto muy importante, porque fíjense, todo lo que estamos viviendo en el mundo en general, pero específicamente en nuestro país, es terrible lo que estamos viviendo con toda la violencia social que está existiendo, ¿sí? Entonces, la intención de estas conferencias mucho tiene que ver con, es que hay varios pasos, ¿sí? Uno tendría que ver primero con hacer visible la problemática, la conflictiva, feminicidios, desaparecidos, crimen organizado, toda esta violencia, ¿sí? Y después de la visualización, que es la intención de estas conferencias, es concientizarnos para participar y ver de qué modo nosotros reflexionar cuestionar qué estamos haciendo nosotros para que haya un cambio, ¿sí? Y es la intención también, cuestionar, reflexionar y cuestionar. Porque también la cosa está en que la cuestión ligándolo con lo de Freud, la pulsión de muerte. Que la pulsión de muerte no es que me voy a morir, no. La pulsión de muerte tiene que ver con la destructividad, si lo entendemos así, que es innato en el ser humano, inherente. Porque la vida es una mezcla de eros y tánatos. Pero cuando se habla del mal, ¿sí? André Green habla de por qué el mal, y entonces el punto estaría aquí en que estas cosas que estamos viendo actualmente de esta cuestión de desapariciones, pero también esto de los maltratos, de estas formas de si no eres mía, no eres de nadie. Todas estas cosas aquí tienen que ver en que es una cuestión de que se le llama ahora cosificación, que es efecto de esta pulsión de muerte, que no es de que lo voy a matar, no tiene que ver con eso, sino la cuestión de la desinvestidura y desobjetalización, donde se cosifica al otro y es nadie, y deja de ser un semejante. Con esto me lleva a pensar en lo que hablaba Hannah Arendt en su libro del juicio a Eichmann en Jerusalén, de lo que ella habla de la banalización del mal, donde la crueldad con el otro, porque el otro me es indiferente, es una cosa, se ve como cosa. Pero también por otro lado, los que estamos viendo horrorizados, aparentemente horrorizados, ya nos acostumbramos. Entonces, es una deshumanización, ¿no? Bueno, ahí Grimmer habla de que es la superficialización, de que cómo es posible que estando yo comiendo o cenando o algo frente al televisor y viendo toda esta cuestión de estos destazamientos, estos descabezamientos, toda esta violencia tan terrible, tranquila, podemos seguir, se normativiza, ¿sí? Y entonces yo puedo seguir comiendo mi cereal con leche, viendo todos esos horrores y como que se acostumbra. Ahora, hay que entender que en estados de terror la sobrevivencia es importante y entonces hay uno donde tiene que, de alguna manera, informarse. Como hacer, sí, exacto, para soportar eso, ¿sí? Pero el punto aquí está en que nosotros, precisamente como psicoanalistas, si vamos trabajándolo en nuestros consultorios o en este tipo de actividades y que cooperamos con ello a un cambio, quizás a largo plazo, mediano plazo, no lo sé, pero de concientizar y hablar de la problemática, ¿qué tanto nosotros podemos hacer? ¿Sí? Entonces, el otro día estaba platicando aquí con dos colegas de la asociación, ¿sí? Con Laura Novaro y con Eleonora, de qué se puede hacer. Y entonces les decía yo, precisamente yo creo que tenemos que hacer algo que es primero visibilizar la problemática, que esa es mi intención, reflexionar y entonces ver qué es lo que está en nuestras manos para poder cambiar esto, ¿sí? Fíjate que ahorita me acordé
de que se ha promovido mucho que no haya violencia durante las marchas y demás. Y Eleonora tiene un proyecto muy bonito, que es psicoanalista también de aquí de la asociación, candidato. Ajá. Y ella está haciendo en el Parque Rojo, están haciendo un tejido. Un tejido, hilos rojos, ¿no? Como para visualizar la violencia que se está viviendo, ¿no? La situación. Exacto. Y no es ocultarla, no es esconderla, es transformarla, ¿no? Para que podamos de alguna manera introyectar la situación y poder hacer algo en defensa de ello, ¿no? Claro. Es que también tenemos que entrar en conflicto, ¿no? Y creo que eso nos mueve tiene que a conflictuar. Búsquenlo en Facebook el sábado a las 9. Sí. Tiene que haber algo sábado, como que lo ponga de frente y aparte que se conecta con algo propio, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí voy a aprovechar esto para un anuncio de la clínica José Sayago, porque seguramente también las charlas, bueno, esperemos que muevan en lo interno y en lo individual. Entonces, pues invitarlos a que acudan a la clínica José Sayago, que está aquí dentro de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, en la dirección Paseo de la Arboleda número 632 en Jardines del Bosque. Recuerden que este es un servicio para aquellas personas que tienen alguna dificultad económica, ya que se da a un costo muy accesible. Y quienes estén interesados, pues pueden llamar por teléfono al 31 21 53 91 de 9 a 1 de la tarde y de 4 a 7 de lunes a viernes. Los sábados la atención es de 10 a 12. Cada semana también les recordamos que estamos regalando la revista de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara. Aquí está atrás de nosotros sus ejemplares. Les regalaríamos el último que salió a la luz. Y bueno, para eso es indispensable que pongan un hashtag quiero la revista más un comentario o pregunta sobre este tema. Ya nos quedan poquitos minutos, pero todavía tenemos oportunidad de que nos pongan algo. También, bueno, agradecer a las personas que nos están viendo ahorita por Facebook Live, como Alba Gómez, Silvia Leonor Saucedo, ¿cómo están? Laisha Loera, y bueno, pues esperamos sus comentarios. Entonces, Pati, bueno, pues claro que esto es algo que nos abarca a todo el mundo, a todos los interesados en saber qué es lo que pasa, en darle un sentido a esto que es a veces como algo que nos rebasa, o sea, el miedo a salir, el miedo a pensar algunas cosas, pero creo que es necesario para precisamente dejar el miedo y actuar hacia una modificación, ¿no? De lo social también. Claro, es que tú acabas de decir una cosa que es muy importante, el conflicto. Porque, ¿qué es lo que pasa en esta sociedad individualista, narcisista? Es que a mí nada me molesta, que a mí nada me desacomode, que nada me despeine, para yo no enterarme. Bueno, eso es lo peor que puede suceder. Entonces, el conflicto es algo inherente al ser humano, ¿sí? Porque la vida es como es y no hay de otra. Entonces, el punto estaría en que si nosotros no nos conflictúa, no hacemos nada. Así ¿sí? es. Entonces, la cuestión está en que el generar... el conflicto nos debe de llevar a generar un cuestionamiento y a reflexionar sobre ello, no nada más para mí, sino para el medio en que me rodea. Y entonces este es un punto muy importante, ¿sí? Que el concientizar y el visibilizar, bueno, nos tiene que conmover, nos tiene que conmover, porque si yo me quedo encerrado en mi casa y ya no salgo porque quién sabe qué va a pasar. Bueno, y esto también yo lo aplicaría a la cuestión de nosotros como psicoanalistas dentro del consultorio. El no hablar de los conflictos, porque yo creo que todos hemos tenido pacientes en que les han desaparecido alguna persona o que no de todo, y entonces permanecer bajo la idea de la neutralidad, ¿sí? El ser neutral en el encuadre no quiere decir renegar, o sea, no ver esta percepción que tengo de lo que está pasando en el mundo. Y ahí es donde yo me refiero que tenemos un compromiso ético, social y moral de entrarle a estas cosas, porque si yo digo, es que me angustia, es que me asusta y todo, entonces no estamos haciendo bien nuestro trabajo, Así ¿sí? es. Porque nos tiene que conmover, nos tiene que conflictuar, no paralizar, pero ver qué podemos hacer para que esto vaya cambiando, ¿sí? Así es. Y mientras más herramientas, mejor, ¿no? Por eso me gusta mucho esta cartelera de invitados que ya tienes en mente, que nos informaste a nosotros en lo grupal aquí en la asociación.
y que se viene con, o sea, con mucha fuerza, porque son personas muy preparadas, son personas de diferentes disciplinas y no solo pensamos el psicoanálisis bajo el psicoanálisis, sino que este mismo se impregna de lo social, lo político, lo histórico, ¿no? Lo económico, etcétera. Sí. Sí, digo, aunque volvemos a insistir en que no quisiera yo que se pensara que estamos politizando el psicoanálisis, pero sí que estamos tratando de hacer algo para incidir en los cambios que tiene que haber en nuestra sociedad, ¿sí? Ahora, sí, vamos a tener invitados de lujo, la verdad, gente experta y con una experiencia, muchos investigadores sobre estos temas, y esta es la primera parte de visualizar los conflictos y luego cuestionarnos, ¿sí? Y a ver que desde cada uno, desde el lugar que cada uno ocupa, es qué podemos hacer cada uno. Si ustedes quieren en lo individual, pero de individual a individual, de granito en granito, algo se va haciendo, ¿sí? Entonces esa también es como ha sido siempre, aquí en la asociación, siempre hemos estado muy interesados en lo que ocurre en nuestro entorno social y a participar. Yo lo recuerdo muy claramente cuando participamos un grupo de psicoterapeutas cuando fueron lo de las explosiones del 22 de abril, donde entramos a trabajar en comunidad sin estar en el consultorio, sentadas en la calle, dando ese apoyo, ayudando a elaborar el trauma. Entonces, eso es una labor social, ¿sí? A mí cuando me dicen que el psicoanálisis es frío, que es distante, yo digo, pues no conocen realmente el psicoanálisis que se vive al menos aquí en la asociación. Yo no sé si haya otros psicoanalistas que por ahí hagan ese tipo de trabajo, pero nosotros al menos en la asociación siempre hemos estado involucrados en la cultura, en la humanidad, en las sensaciones, ¿no? En el pertenecer, sin dejar nuestro marco teórico que también nos representa. Claro. ¿No? Tenemos que ver que nosotros somos psicoanalistas y que lo que nos corresponde hacer como psicoanalistas, pero una cosa no está peleada con la otra. Ajá. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué quiero yo? Que interrelacionar precisamente las ciencias sociales en general con el psicoanálisis, ¿sí? No porque nosotros vayamos a ser ni antropólogos, ni sociólogos, ni economistas, ni politólogos, ni nada, pero sí tener estas diferentes visiones del mundo para irlas integrando y cómo pueden ayudarnos a enriquecer nuestra práctica terapéutica para poder ayudar a la gente, que es otra de las funciones, fíjense, porque la que fue creada la clínica, ahorita que lo anunciabas, porque al final de cuentas es devolverle a la sociedad lo que de alguna manera la sociedad nos dio a nosotros, que tuvimos la posibilidad de formarnos en algo tan profundo, tan duradero y todo, y difícil, que es ser psicoanalista, pero es precisamente esta atención en la clínica a personas de escasos recursos que no pueden acceder a la práctica privada y que es un modo de la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara el devolverle a la sociedad algo de lo que ella nos ha dado a nosotros. Así es. Y creo que también, bueno, en la investigación de uno mismo, te vas modificando, ¿no? Y pensaba, pues, cómo a través del consultorio también a través del consultorio lo que se trabaja cada quien dentro de él, puede transmitir algo distinto también en las escuelas, si soy maestro, en, no sé, una institución, en una empresa, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo sí se van complementando? Pues lo decía también porque pues en estas charlas que va a haber, en estas conferencias que estás organizando, pues bueno, son foros donde sí se busca una transformación y que se propague, ¿no? O sea, es como una irradiación hacia otras áreas de la vida de cada uno para que, bueno, pues hagamos una red más fuerte, ¿no? Donde se puede pensar la conflictiva, donde se puede hablar de algo que quizá no se siente que se puede hablar. O sea, abrir espacios más allá de solamente en la biblioteca. Claro. Y que no va a ser un terapéutico, o sea, es no, ir proponiendo. A veces hay gente que cree que, bueno, ¿y por qué el poner, por ejemplo, este programa, el Bar de Freud, el Cineclub, ahora la Comisión de Cultura? O sea, como si el proponernos así, de salir del consultorio al mundo y a la vida para ayudar a otros a acercarse al pensamiento psicoanalítico, dijeran, ay, ¿y eso de qué sirve? Bueno, es que precisamente es ahí donde podemos empezar a transformarnos, empezar a desear algo diferente con el mundo y con la vida. Creerán que por ponernos a pensar no es intervenir, no es hacer algo, y ya es hacer algo. Claro, esto que acaban de decir es muy importante porque en realidad la cuestión es hacer un proceso de tipo vinculatorio, ¿sí? Vincular
a la psicoanálisis con otras ciencias sociales, pero que también las otras ciencias sociales de alguna manera tengan también la visión del psicoanálisis y de la manera en que puede, digamos, propiciar, ¿sí? Uh-huh. Esto, porque fíjense, la cuestión está ahorita hablando esto de la soledad, ¿sí? Y de vínculos, ahora que acaba de pasar nuestro simposio, donde al final de cuentas el encuentro con un otro nos cambia, sea en la consulta privada o sea en estas pláticas, o sea, oyendo, o sea, no es un otro, hablo en lo concreto de una persona tal cual, sino el encuentro con un objeto, en este caso objeto de conocimiento, que despierte nuestra curiosidad y que nos haga reflexionar sobre como que qué está haciendo, qué estoy haciendo, quién soy yo y qué puedo hacer. Es que yo pensaba, ¿de dónde puede venir lo nuevo? ¿De dónde puede venir lo creativo? ¿De dónde puede venir ese espacio donde podamos empezar a surgir con algo diferente si no tenemos precisamente un medio de cultivo, ¿no? Y eso sería ese espacio que de por sí ya también lo es el consultorio, pero una cosa no quita la otra. Deben de ser como complemento, ¿no? No es fácil transformarse, no es fácil modificar el pensamiento, las sensaciones, el estar involucrados en el mundo, ¿no? Claro, claro. Y eso de alguna manera es, por eso digo yo, el encuentro con un otro, lo que sea, no necesariamente una persona, claro que va modificando estructuras en quien tiene la apertura para escuchar cosas diferentes, ¿sí? Y poder decir, bueno, de esto que puedo tomar, que esa es la capacidad de reflexionar para generar pensamiento y no tener que actuar con la pura descarga. Sí. Porque si nos ponemos a pensar todo esto que pasa, no tiene que ver mucho con tampoco. Claro, tiene que ver con un no procesar todo lo que está pasando dentro de nuestro mundo interno, entonces lo voy a descargar a través de borracheras y que mandan a alguien, o que me meto a un grupo delictivo, o qué sé yo, 1000 cosas que podemos ver ahora. Entonces, como tú decías, el pensamiento, claro que pero es el pensamiento, porque ahorita decías es la descarga, pero eso de que es nada más cavilaciones, es una rumiación, es una mentalización, pero no es un pensamiento. Sí. El pensamiento es aquel que nos lleva a confrontarnos con qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me está pasando, qué es lo que está pasando afuera, cómo incide en mí, qué puedo hacer yo. Y entonces esto nos ayuda a confrontar las problemáticas tanto en lo individual, familiar, como en lo social. ¿Sí? Sí. Entonces, esto es la posibilidad, o sea, mi intención es generar pensamiento. Fíjate que yo ahorita me acordé de la frase que ya hemos dicho muchas veces aquí en el programa de Winnicott, de la preocupación por el otro. Por el otro. ¿No? El poder llegar a la preocupación por el otro como sociedad, como vecinos, como parientes, o sea, que podamos empezar realmente a construir y no a estar en esta cosa que en la sociedad líquida está siendo tan destructivo, ¿no? Claro. Un pensamiento ligero, un pensamiento vano, vacuo. Sí, exacto. Bueno, como lo habla Lipovetsky, ¿no? Del el imperio de lo efímero, la era del vacío, y no es nuevo, Lipovetsky ya es medio viejito, o sea, ¿sí? Entonces hay contemporáneos ya como Stern, entonces hay cosas nuevas, pero sí tienen una esencia de esto. Entonces, por eso decía yo que el encuentro con un otro, pero visto como otro, como diferente a mí, y a ver qué me puede aportar o qué le puedo aportar, etcétera, porque si no caemos en lo que yo les decía ahorita, que es la cosificación, que es la desinvestidura, la desobjetalización, y que ese es el mal. No lo malo, sino el mal. El mal. ¿Sí? Y yo creo que de eso tendríamos que hacer otro programa, porque a veces uno no entiende fácilmente el concepto del mal por el mal, y cómo ya ahora es algo que se está viendo tan proclive en nuestra sociedad, donde los muchachitos ya no se lo cuestionan, ya simplemente lo hacen, lo actúan. Sí, ¿no? Esas son las famosas actuaciones que se descargan de esa manera porque no hubo un pensamiento y se pusiera un límite para decir, a ver, ¿cómo resuelvo esto? Con tal de obtener lo que quiero, paso por encima de lo que sea, de lo que sea, porque ni siquiera lo ven como pasar sobre gente, pasar sobre alguien, no los ven como humanos, los ven como... Exacto, ya no somos, esta idea del complejo del semejante como que no existiera, porque ya no es el semejante, sino es la cosa. Y hay niveles de psicopatía. Hay desde el que puede ser un narcotraficante, al que puede ser un vándalo, al que puede simplemente pasar por una y por otra relación maltratando y desvirtualizando al otro, ¿no? Desvirtuando, perdón. Claro. Y termina siendo algo que se hace a sí mismo, ¿no? Como decimos en psicoanálisis, lo que se le hace al otro o al objeto, te lo se haces le hace a ti. sí mismo. Entonces, al destruir al otro te destruyes tú, destruyes tú yo, claro. Y termina siendo algo súper deshumanizante, ¿no? Y que provoca precisamente relaciones así.
Claro, sí, sí, sí. Con de mucha indiferencia. Sí. El otro me llega, pasa a ser indiferente, por eso digo cosificación. Cosificar. ¿Sí? También, bueno, tenemos otros espacios en la asociación, estos son de Sí. otro corte, entonces voy a invitarlos a que este martes 10 de marzo asistan al Palíndromo, que es el café y librería, que se encuentra en Juan Ruiz de Alarcón, pero no recuerdo el número. Ahorita se me olvidó a mí también. Bueno, de todos modos, ahí todos tenemos Google Maps. Es palíndromo también de la tecnología, ¿sí? Sí, está ahí Sí. cerca de Pérez Verdía y Vallarta. Y bueno, en esta ocasión está de invitada la maestra Micaela Hernández y como conductora o coordinando es la maestra Brenda González. El tema es vínculos y soledades, de la patología a la creatividad, entonces bueno, seguimos un poquito bajo este lente y también invitarlos próximamente al Cine Club, que va a ser el 21 de marzo, con la película Tierra de Cárteles, precisamente pues hablando de esta destructividad y de este mal por el mal, para tratar de pensar un poquito más sobre qué pasa en esas situaciones, qué pasa con la violencia, cómo nos conmueve a la sociedad. Y bueno, pues va a presentar el candidato psicoanalista Ramón Santiago y coordinando Laura Martínez. Entonces acá los invitamos, les recuerdo que el Cineclub es a las 5 de la tarde en las instalaciones de la asociación. Pueden traer, bueno... Ya van a traer. ya ya van a quedamos traer que los palomitas candidatos o vamos a dulces. van a traer palomitas. Han traído algunos, pero pues se va a intentar Ajá. eh, Qué padre. ya regularizar. La emoción hizo que Sí, sí. el sonido Bueno, estuviera fíjate de lo que acabas de hablar, somos creativos, sí, pues Sí, cuando sí. somos Y creativos. generosos. Sí, generosos, pues entonces sí, claro. Es que la vida está complicada, hay que de alguna está manera complicada, pero irla... se tiene que hablar, ¿no? Y que tenemos que poder ir haciendo ambientes donde podamos pensarlo, razonarlo, sentirlo, Pero fíjense, aterrizarlo, transformarlo. Ahorita que está hablando de eso, de lo del cine, una de las invitadas que probablemente vamos a tener en estas conferencias ahí en la Biblioteca Iberoamericana, es una chica que se llama Fabiola, que ella se dedica precisamente, es investigadora, sí, doctora en investigación de documentales y de la cuestión del lenguaje del cine. Qué padre. qué Entonces interesante. esa también va a estar bien interesante, de Sí. cómo el cine, porque fíjense, ahorita que hablaban de redes sociales, es buenísima porque te conectas en tiempo real, pero también fíjense cómo las redes sociales que desinforman. Sí. Sí, también. Estamos hablando de las famosas fake news y de cómo nos llega ya muy deformado. Y entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado con el uso de las redes sociales, de ver quién me está diciendo, quién me está informando, qué validez, qué fundamento tiene, porque el punto está en que también las redes sociales son Desinformantes. y formadores de ideología. Sí. No nada más destructores, sino destructores porque forman una cierta ideología y entonces ahí es donde se pierde toda la riqueza que se puede tener con las redes sociales porque también tienen su ventaja. Y para eso necesitamos el pensamiento, Claro. que hila, que asocia, que da, te digo, el sentido, ¿no? O sea, Claro. ¿qué me genera esta noticia? ¿O por qué quiero poner yo un comentario que va a destruir? O sea, o que intenta agredir, Claro. ¿no? También. Fíjense ustedes cómo en los grupos que tienen en WhatsApp de repente mandan unas barbaridades. Sí. Y ya circula y le comparte la conoce que, claro, una visión muy paranoica, ¿sí? Pero ahorita con lo del coronavirus, de que tengan cuidado, que porque no sé qué, Sí. que porque no sé cuánto. Y luego, por ejemplo, esto de lo de la niñita que acaban de matar, y que tengan cuidado porque está en Roma. Hay una mafia que está entrando en las ciudades en México que se roban niños para robarle órganos. A ver, ¿entiendes? Es una Y exageración. ya, circúlalo. Entonces eso lo único que hace es cooperar para crear el pánico y la psicosis en la sociedad y no hacer nada. Y la gente no se informa bien, no va a profundidad, no. se queda con eso. Y remite los mensajes sin ton ni son, Por sin ansiedad, ver. ¿no? Muchas veces. Bueno, pues sí, pero por eso hay que pensar. Sí, claro. A ver, ¿quién me está mandando esto? ¿Con base en qué información? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuál es el fundamento para decir que hay una mafia de roba órganos que está introduciéndose en la República Mexicana? A Aparte ver. son cosas que ya han pasado y que siguen pasando y seguirán quizá, Y pero seguirán tenemos que habiendo. hacer algo, ¿no? Pero bueno, pero el punto está en que por eso es ver de dónde viene la información, qué es lo que tenemos que hacer y pues seleccionar lo que le enviamos, ¿eh?
Y se nos está acabando el tiempo del programa. Qué rápido. Yo estoy aquí haciéndole señas a Gael, pero ahora sí como que no me entendió. Así. Como Oye, que hay que hacerle Y luego así. con mi dedito hermoso. No hay que hacerle así. se camufló con la cortinita. Bueno, pues entonces te agradecemos muchísimo tu presencia, también No, la gracias a invitación que ustedes. nos haces a todos y también felicitarte por este emprendimiento que está padrísimo y que nos va a involucrar a toda la sociedad. Especialmente vamos a poner muchísimo empuje en ello los de la asociación para que los demás nos Y acompañen. que la gente sepa que está abierto a todo público, sí, que no nada más exclusivo Y que para es gratuito, es un psicoanalistas. espacio No, gratuito. totalmente gratuito, desde luego, sí, Esa es la gratuito. generosidad y de que la que puede ir hablaba quien Gael. esté interesado y va a ser, pues no sé, una conferencia yo creo que cada 2 meses, los sábados ahí en la Biblioteca Iberoamericana, de 10:30 a 12 más o menos, y bueno, ya de ahí se van a pasear, pero que es abierto, que sepan que pueden llevar invitados y que el que esté interesado o que a lo mejor no esté tan interesado, pero vaya y se empiece a interesar, porque vuelvo a insistir, primero hay que visualizar la problemática, luego concientizarla para reflexionar en qué cada quien qué puede hacer. Claro, muy bien. Pues muchas gracias, Pati, No, por gracias a ustedes acompañarnos. por la Un placer. invitación, se los agradezco No te mucho. nos hagas del rogar tanto. No, Ya te no, comprometo se los aquí ante prometo, el micrófono. se los prometo que no, se los prometo Está que no. Aquí grabada. estamos. Yo sé, Sí. es difícil a veces los tiempos, pero qué bueno que contamos Pues nos con tu presencia. acomodamos. Sí. Y también agradecer a Paola Lugo, que también estuvo aquí un ratito para abrir programa. Ya la próxima semana Ya empezamos va a estar de regresar. lleno. Así Y es. Pati, muchísimas gracias también placer, a ti. Gael. Y bueno, pues desde acá, Gael Bosch los saluda a todos y los esperamos la próxima semana a la misma hora, bueno, 10:15, Más por o el menos. momento. Que fue la hora que empezamos, pero Sí, Hoy por sí, cuestiones hoy sí. técnicas, bueno, a veces nos atrasamos poquito, pero afortunadamente el Facebook Live ahí queda, el programa de cada semana, y agradecer a la mesa directiva también por este espacio que nos abren aquí dentro de la asociación. Entonces, bueno, pues saludos a todos y nos vemos. Hasta luego. gracias a Dios. Por hoy cerramos esta emisión donde compartimos Corriendo. temas que nos No, provocan pues es vivir para con hablar una mucho más, intención ¿no? y un sentido. Los invitamos a que nos vuelvan a escuchar el próximo martes a las 10 de la mañana en vivo y en directo a través de La Cura por la Palabra Facebook Live, radio por internet desde la Asociación Psicoanalítica de Guadalajara, ¿Eh? como miembros de la Asociación Psicoanalítica Internacional, FEPAL, IPSO Muy y bien, OCAL. pues es que ahí Hasta ustedes la se próxima. cuentan. Sí. Bueno, pues sí. Y ahí les aviso, ustedes se van a enterar con tiempo para que el anuncio no de la primera va a ser el 25 de abril. Sí, pues lo anunciamos antes de vacaciones mucho, para que a la gente, porque en vacaciones no damos programa. Ujú. Pero